Puse a grabar de vuelta. Vamos con lo que es arqueología americana. Y vamos nosotros hoy a iniciar lo que es unidad 3. Nuestra unidad 2 hablaba de lo que era la historia como una herramienta de la arqueología y no al revés, como siempre la tenemos, ¿verdad? Como a la arqueología como una herramienta de la historia. Entonces, cerrando esa unidad 2 el lunes pasado, iniciamos la unidad 3 hoy, que es una historia de la arqueología. Con respecto a historia de la arqueología, quiero saber si es que ustedes tienen algún contacto o tuvieron algún contacto en algún momento con arqueología. ¿Tuvieron antes? ¿Les interesó de alguna forma? ¿Vieron en algún lado? ¿O esto es una materia absolutamente nueva para ustedes? Por mi parte, solamente algo superficial, profe. Ujú. Bien. ¿El resto? Profe, yo gracias a los documentales no me enteré sobre la arqueología. Documentales. Yo también muy superficialmente nomás leí sobre arqueología. No se maneja mucho de arqueología, ¿verdad? Ahora se está haciendo un poco más de propaganda. He visto la vez pasada justamente en las redes sociales, en Instagram sobre todo, que había personas que estaban trabajando en lo que era arqueología. No sé si alguien me escribió. Viendo documentales. Sí, está bien. Válido. Súper válido. ¿Verdad? Entonces es primero para conocer un poquito, ¿verdad? Segundo, es interesante hacer estas experiencias previas para ver si es que de repente tienen alguna experiencia o vieron algo o, ¿por qué no? Trabajaron en algún campo, en alguna cosa que tenga que ver ya con esta cátedra. Si bien es un poco complicado, ¿verdad? Un poco complicado, tenemos contados arqueólogos en Paraguay. Lastimosamente uno falleció el año pasado, era un español, que era Miquel. Tenía la maestría en arqueología, la carrera luego de arqueología español era. Tenía la maestría en antropología y en arqueología también, ¿verdad? Pero falleció. Falleció. Es uno de los pocos que yo conozco. Después creo que está Mirta Alfonso y alguna que otra persona más que sinceramente no sé. Pero sé que eran como dos, tres nada más a nivel país. Tenemos espacios para arqueología y la verdad que muy pocos espacios hay para arqueología. En realidad lo que tenemos es en Secretaría Nacional de Cultura un departamento que habla de arqueología, antropología y creo que paleontología. Bien, entonces vamos a iniciar con un poco de historia de la arqueología en esta noche. Hablamos de historia, ya sabemos nosotros la definición de historia. ¿Quién me puede recordar, por favor? Estudiar las fuentes históricas para hacer una interpretación del pasado. Bien, excelente. ¿Y arqueología qué es? El estudio de la historia por medio de los restos materiales. Muy bien. Los vestigios, los restos. Podemos hablar de cultura, podemos hablar de que se encuentran estos restos en un yacimiento, ¿verdad? Todo eso podemos mencionar. Entonces, cuando hablamos de historia de la arqueología, hablamos de la forma en cómo estamos mirando una evidencia con nuevos ojos, con nuevos métodos, ¿verdad? ¿Podemos hacer un mismo trabajo? Sí, podemos hacer un mismo trabajo con diferentes métodos.
¿Pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces hablamos de esta historia de la arqueología, de ver o de mirar esta evidencia con nuevos métodos. Como les dije, ¿se puede hacer un mismo trabajo? Se puede, y de hecho lo vamos a ver en un ejemplo claro, que es el ejemplo en donde se hace una reconstrucción muy completa, hasta ahora es una de las más completas, que es Pompeya específicamente, en Italia. Entonces, hace poquito, porque ustedes saben que esta ciencia es más o menos nueva, y siempre hago la aclaración, ciencia para algunos, disciplina para otros, subciencia, digamos, ¿verdad? Dependiendo de otra ciencia para algunos. Entonces, se creía hace poco más de un siglo que había sido, hace pocos milenios había sido creado el mundo. Es decir, 4000 años antes de Cristo. Entonces, si nosotros necesitábamos alguna información con algo, teníamos que recurrir a quiénes, a los primeros historiadores. Y ahí vamos a encontrar todas las respuestas. Con el tiempo, fueron dándose cuenta que esto no era suficiente, ¿verdad? Entonces, nosotros ya hablamos de la arqueología que surge ¿cómo? La arqueología surge cuando vemos que no podemos responder a ciertas preguntas. Entonces, da la información, la arqueología, sobre lo que es un pasado prehistórico, pero vamos a ver que este término de prehistoria o esta palabra prehistoria también es un poquito actual. Le estoy hablando de un poquito, casi un poquito más de 100 años, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esta historia de la arqueología, es una historia de ideas, pero las ideas, ¿para qué estamos? Estamos teniendo las ideas para poder emplear estas ideas y para poder tener nuevas teorías. Acuérdense que la arqueología, ¿qué es? Cuando tenemos una teoría arqueológica válida, ¿verdad? Y los modos de mirar el pasado con métodos de investigación y análisis de cuestiones. Entonces, hablamos de historia de descubrimientos actuales. Estas ideas y estas teorías evolucionan, al igual que los métodos. Por eso hablamos de arqueología como ciencia dinámica. Es una ciencia que está en constante cambio, en constante movimiento. Lo que nos sirvió 10 años atrás puede ser que ya no nos sirva hoy en día. Y hablamos de la primera fase. ¿Cuál es la primera fase en la arqueología? La fase especulativa. ¿Qué significa especulativa? ¿Quién me puede decir con sus palabras antes de desarrollar esta parte? Suposición, profe, puede ser. Sí, una suposición. Muy bien. Entonces, hablamos Pues, Perdón, te escucho. puede ser tratar de explicar algo sin tener demasiadas fuentes. Sí, puede ser, claro que sí. Entonces hablamos de una parte un poco empírica, ¿verdad? No científica. Hablamos por experiencia, digamos. Muy bien. Entonces, de esta fase especulativa, mencionamos que las culturas tienen sus propios mitos. Nosotros tenemos mitos también. Nuestra cultura tiene sus mitos. Sí, perdón. Muy bien. ¿Cuál puede ser? Popular mito del bombero. Popular mito del bombero. Muy bien. ¿Y para qué hacemos los Ya, mitos? Perdón, hablaste. No sé quién fue. sí, ya tenés, profe. Ya sé, ya teré. Bien, claro. Sí. Y los padres tabú y Kerana. Y los padres Tao y Kerana. Esos son los mitos. ¿Para qué la sociedad crea sus mitos? Para tratar de explicar los acontecimientos históricos y los fenómenos naturales. Muy bien, una forma de responder, ¿verdad? A los fenómenos o a la historia, de tener también una historia en nuestra sociedad.
La cultura azteca, yo les puse acá como ejemplo la de la cultura azteca, pero siempre me interesa un poco también hacer algo con lo que es nuestra cultura misma, ¿verdad? Entonces, se muestra interesada por su antepasado. ¿Cuál era su antepasado? La ascendencia tolteca. Después hablamos ya de Hesiodo. Hesiodo en el año 800 a.C. ya había escrito una obra que se titulaba Los trabajos y los días, en donde él divide 5 etapas de la historia, ¿verdad? Primero, que era la edad de oro o edad de los inmortales, la edad de plata, la edad de bronce, la edad de los héroes épicos y la edad de hierro, que es donde nosotros estamos. Y de la terrible aflicción se llama. ¿Por qué? Porque los hombres nunca descansan del trabajo, dice, y del dolor durante el día y del frío durante la noche. Ahora, por suerte, estamos en nuestra casita, así que no sufrimos tanto frío. Bueno. Cosa que no puedo decir el próximo lunes porque el próximo lunes nos tenemos que encontrar. Bien, de manera presencial. Durante el Renacimiento, que es siglos XIV al XVII, los eruditos entonces empiezan a estudiar y a coleccionar las reliquias de la antigüedad clásica. Es el momento en donde empiezan a tratar de imitar lo que fue Grecia en su momento o lo que fue Roma. Entonces, por eso es que ellos empiezan a buscar todas las antigüedades, todos los vestigios, todo lo que tenga que ver con lo que es la edad antigua para poder llevarlos en sus respectivos palacios, ¿verdad? ¿Por qué hablo de esto? Porque generalmente son reyes los que hacían esto, ¿verdad? Entonces, hablamos, por ejemplo, de William Stukeley. ¿Quién fue William Stukeley? Fue el primero que hizo los estudios sistemáticos con planos precisos de lugares denominados prehistóricos, como este que ustedes ven abajo, que es de Inglaterra. Seguro que conocen este monumento, el de Stonehenge. Stone es piedra, ¿eh? Sí, muy conocido. Muy conocido, ¿verdad? Bueno, fue uno de los primeros trabajos sistemáticos en lo que es arqueología, ¿verdad? Bien, entonces, a partir del siglo XVIII, si yo digo siglo XVIII, ¿a qué años me refiero? 1701, 1800. Muy bien, muchas gracias. Entonces, estos investigadores inician la excavación de algunos lugares, o sea, de yacimientos destacados. Uno de ellos ya era Pompeya, ¿verdad? Pero recién en el siglo XIX se empieza a excavar. Sí se inicia la investigación en el siglo XVIII. Entonces tenemos a Pompeya y tenemos por otro lado a Herculano. ¿Dónde estaban situados? Al pie de lo que es el monte Vesubio, que ocupan un lugar muy especial en la historia de la arqueología. ¿Por qué? ¿Quién conoce la historia de Pompeya? Yo recuerdo algo más o menos, profe. Que fue cubierta por como un volcán estalló. Sí, El Vesubio puede ser, profe, el volcán. Vesubio, sí, excelente. Sí, está bien. Bueno, ¿y qué hace? Hace una erupción, entonces baja lo que es la Cubre, lava y después cubre totalmente la ciudad. cubre la ciudad. Bueno, entonces eso quedó. Lo interesante que es toda la parte de naturaleza, ¿verdad? Cómo pudo mantener, digamos, de manera intacta. Si bien se perdieron algunas cosas, sí, se perdieron. ¿Por qué? Porque, bueno, en ese entonces estábamos empezando con lo que es la arqueología y se utilizaba yesos. Hoy en día se usan fibras de vidrio, por ejemplo. Entonces, hablamos de este año 79, que es después de Cristo, en donde este volcán entra en erupción, Pompeya queda sepultada y Herculano también. Entonces, se sumerge en un fango volcánico que fue descrito por Plinio el Joven. En 1700, estamos hablando del año 79. Cuando hablamos de 1700, hablamos como, ¿cuántos? 1600 años después, con facilidad, ¿verdad? Hablamos del príncipe del Beouf, que en Herculano específicamente exploró y empezó a extraer obras de artes de Herculano.
para la propia colección de él. Obviamente él no iba a hacer un registro de lo que estaba llevando, ¿verdad? Entonces, en este entonces, podemos nosotros mencionar que todavía no había una conciencia de lo importante o de un patrimonio, ni nada de esto, sino que agarraba porque tenía el dinero y lo podía hacer, podía llegar hasta el lugar, podía disponer de esto y lo llevaba a su palacio, ¿verdad? Entonces, en 1748 hablamos de Pompeya, que fue descubierta bajo el mecenazgo de los reyes de Nápoles. Después de eso fue descubierta Herculano, ¿verdad? Una villa en donde hablamos de la villa de Papiros. Se publica un primer catálogo en 1755. Mencionamos a Wickerman, que era el padre de lo que es la arqueología clásica, y publica una carta sobre descubrimientos en Herculano. Y en 1860, imagínense la cantidad de años, casi 100 años después, hablamos de Giuseppe Fiorelli. Fiorelli estuvo otra vez al frente de unos trabajos en Pompeya. Entonces, ¿qué hace él? Idea, ¿verdad?, un método para poder cubrir las cavidades en donde estaban los esqueletos de las personas. Entonces los rellena de yeso. La ceniza actúa como molde y el yeso toma la forma de lo que fue el cuerpo desaparecido. La técnica que hoy se usa es verter fibra de vidrio transparente. ¿Para qué? Para que todos los artefactos que tengan de repente sean visibles, ¿verdad? Entonces, entre 1924 y 1961, que es mucho más actual, se vuelve a excavar Pompeya, ¿verdad?, por Amadeo Maiuri, después por Paul Arthur y Roger Lynn. ¿Es la excavación urbana más completa? Sí, podemos hablar que en Europa sí, pero en América también tenemos excavaciones arqueológicas muy completas, sobre todo en México, ¿verdad? Bien. Y después mencionamos a Thomas Jefferson. ¿Quién fue Thomas Jefferson? Hizo una primera excavación científica En Virginia, la historia de la arqueología. Sí, te escucho. Monticello, en su propiedad en Virginia, creo que descubrió un fósil, ¿no? Un túmulo sepulcral tenía. Perdón. Sí, Sí, no, también creo. explica nomás. Sí, sí, porque Jefferson era bastante todólogo. Fue el tercer presidente de Estados Unidos, redactó la Carta de Independencia y fue el primero uno de los primeros en cientificar la arqueología. ¿Cierto? Muy bien. Excelente. Muchísimas Y gracias. sí, en su propiedad fue que él descubrió el montículo, y sí también creo que también tuvo un hallazgo paleontológico, entonces ahí creo que me confundí. No, pero Perdón, está bien. profe. No, está bien, no está mal, porque claro, lo que él hace es cavar la zanja, ¿verdad? Y ve el túmulo sepulcral. ¿Por qué? Porque ve justamente una cantidad de huesos y lo que se decía era, no, que eso estuvo ahí todo el tiempo y que no sé qué. Entonces, bueno, él dice, voy a hacer yo una hipótesis sobre esto y vamos a ver qué es lo que hay. Y es por eso que él se anima a cavar. Primero, luego porque estaba en su propiedad, ¿verdad? Y segundo, porque también tenía una curiosidad de ver si realmente eso estuvo ahí por los dioses, porque supuestamente estaba hecho ahí por los dioses y qué sé yo, o qué es lo que tenía ese túmulo sepulcral. Cuando hablamos de túmulo sepulcral, hablamos de un montículo de arena. ¿Saben ustedes, verdad? Lo que es un túmulo. Podemos buscar en internet un ratito. Porque cuando se me callan todos es porque no saben. Así. Pueden ver, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? Genial. Sí. Sí. ¿Ven? Bueno, la intención es que vean que es más o menos así, como esto.
Bien. Entonces, tenemos una teoría, o sea, le tenemos a los túmulos, al túmulo, ahí, de Jefferson. Tenemos la idea de que esta gente suponía que fueron construidos por una raza mítica. ¿Cuál es el enfoque científico que le da Jefferson? Contrasta las ideas relativas, es decir, la gente que supone que está construido por una raza mítica cuando él empieza a cavar el túmulo, ¿verdad? Entonces, cuando empieza a cavar, él ve que en varios estratos hay esqueletos, ¿verdad? Varios estratos les digo porque había varios puntos así, ¿verdad? Uno encima del otro específicamente. Y deduce él que ese túmulo había sido reutilizado como lugar de enterramiento en muchas ocasiones. Ustedes saben que en método científico hay dos métodos, ¿verdad? El método deductivo y el método inductivo. Cuando yo les digo método deductivo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Ustedes ya habrán dado esto, creo. Creo que es algo general, una investigación general. General que va hasta lo Particular. O sea, particular. Sí. Ese es el deductivo. Deduzco. Tengo varios puntos, entonces yo voy a deducir que esta es mi respuesta. Bueno. Bien. Y hablamos de los inicios de la arqueología moderna, de la disciplina arqueológica. Entonces, ¿cuándo se instala? En el siglo XIX, es decir, 1801 a 1900. Ese es nuestro momento en donde arqueología se instala como una disciplina, como un punto, como una ciencia, como algo un poco más, digamos, interesante y digno de prestarle atención. Vamos teorizando lo que es arqueología. Hablamos de qué ayuda. Ayuda, por ejemplo, a los logros de lo que es la ciencia geológica. Hablamos de James Hutton, que fue un geólogo, que habla de una teoría de la Tierra en 1785. ¿Qué es lo que él dice? Que hay una estratificación de rocas y debido a ese proceso que siguen los mares continuamente, se habla de un uniformismo. ¿Qué significa? Que la Tierra, es decir, ese espacio, ese lugar, porque se cava pues en arqueología, tiene exactamente la misma manera en todos los lugares. Entonces, ese es un principio en arqueología, ¿verdad? Le tenemos a Charles Lyell también, Principios de Geología en 1833. Hablamos de los fenómenos geológicos antiguos, son muy parecidos a los fenómenos geológicos actuales. Entonces, como son similares a los presentes, tenemos la noción de arqueología. Es decir, para cavar no es que vos tenés que irte a un lugar y empezar a cavar nomás, tenés que conocer la tierra. Y para conocer la tierra, entonces tenemos que conocerle o tenemos que contratarle a un geólogo. Bueno, no es que nosotros porque se nos antoja nomás nos vamos a cavar. Y nos vamos a cavar en cualquier lado. O al menos eso es lo que te dice la arqueología. Bien, después hablamos de Jacques Bouchard de Perth. ¿Quién fue él? Fue el primero o uno de los primeros que sostiene que hubo una existencia humana mucho antes de lo que fue el diluvio. Acuérdense que antes la Biblia era todo. ¿Dónde les dije yo que iban a encontrar la respuesta? La respuesta la iban a encontrar en los primeros historiadores y que teníamos una noción de que 4000 años nomás tenía el mundo. ¿Vale? Entonces él, con la excavación que hace, porque encuentra, dicen las canteras, artefactos humanos de piedra tallada y sabía bien que era de huesos animales extinguidos, empieza a teorizar que en realidad hubo vida mucho antes de los 4000 años que en realidad o en teoría se decía. Nosotros sabemos, historia es que tiene 4000 a 5000 años. Arqueología, ¿cuánto dijimos que tenía? 3 millones de años. 3 millones de años. No podemos ni compararlo con lo que es historia. ¿Por qué? Porque en arqueología lo que te da los detalles o la información son siempre las evidencias, ¿verdad? Las evidencias arqueológicas, que pueden estar millones de años también. Depende de su estado de conservación. Bien, en 1859 hablamos ya de John Evans y Joseph Pretzwich. Aceptan la teoría, entonces
ellos dicen que ya no se puede sostener la noción bíblica de que había sido creado hace pocos milenios y que esto no podía ya ser aceptado y mucho menos continuado. Entonces empiezan a aceptar la teoría de Descartes. Después hablamos de John Lubbock, que en 1865 empieza a publicar Prehistoric Times. Es la primera vez que se utiliza la palabra prehistoria y en donde se hace ya un uso general de esta palabra. ¿Qué era prehistoria para nosotros? Lo que no se tiene registro, registro escrito. Ujú. Bien. Un antes de la historia, ¿verdad? Después hablamos de Charles Darwin, a este seguro que ustedes lo conocen, con su origen de las especies. En 1859, entonces, él habla de un concepto de evolución. ¿Qué sostiene Charles Darwin en su concepto de evolución? Que solamente sobreviven ¿quiénes? Los más aptos. Entonces, los supervivientes empiezan a transmitir de forma hereditaria las cualidades ventajosas para lo que es la descendencia. Y van surgiendo y se van cambiando hasta que aparece una nueva. El origen del hombre, él lo publica en 1871. Entonces, se publica la especie humana que surgió como parte de un mismo proceso. En 1836 hablamos de Thomsen específicamente y del Museo Nacional de Copenhague. ¿Y qué propone? Propone las tres edades que nosotros conocemos: la edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro. La edad de piedra está otra vez dividida en paleolítico y neolítico, aunque sabemos también que en algunos casos se divide en el mesolítico. El mesolítico es el medio, ¿verdad? Y hablamos de avances conceptuales, entonces, para que la arqueología pueda ser mencionada como ya una ciencia. ¿Qué es lo que le ayuda a avanzar? Le ayuda a avanzar, primero, la antigüedad del hombre con Descartes; segundo, la teoría de la evolución con Darwin; y tercero, el sistema de las tres edades con Thomsen. Bien. Después hablamos de Pitt Rivers y John Evans, que en 1859 idean los famosos esquemas evolutivos, y hablamos también de un método tipológico, es decir, tratar de empezar a ordenar los artefactos primero en secuencias cronológicas, ¿verdad?, o de desarrollo, y que esto fue elaborado más específicamente por Oscar Montelius en 1843 a 1921. Hablamos todavía en este entonces, es importante mencionarles, de una ordenación. ¿Qué se hacía generalmente en los museos? Se ordenaban los objetos y se demostraba. Lo máximo que se hacía era describir los objetos. ¿Se acuerdan? Hoy en día, ¿qué se hace con la arqueología? Se trata de explicar a la sociedad. Se trata de explicar estos objetos o estos vestigios que yo los encontré en un lugar. Trato de hacer una hipótesis. Siempre digo y vuelvo a insistir que esa hipótesis tiene que ser primero válida, segundo tiene que ser mínimo con 3 expertos, ¿verdad?, con 3 científicos. Uno puede ser de geología, otro puede ser paleontología, otro puede ser historiador, arqueólogo. Ahí ya tenemos 4, ¿verdad? Entonces, para tratar de describir y de explicar. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que es arqueología o lo que es cualquier ciencia, gente, no es solamente arqueología, es multidisciplinar, se llama. Es decir, varias disciplinas se unen para poder dar una respuesta a alguna cosa. Y después hablamos de etnografía y arqueología. ¿Qué es la etnografía? Ustedes ya saben lo que es la etnografía, ¿verdad? La descripción de las etnias vivas, ¿verdad? El antropólogo lo hace eso, se va a las comunidades y trabaja con las diferentes etnias. ¿Por qué grafía? Por descripción de etnias vivas, ¿verdad? ¿Quiénes son los representantes? Daniel Wilson y John Lubbock. Y los antropólogos Edward Taylor y Lewis Henry Morgan. Entonces, cuando hablamos de Edward Taylor y Lewis Henry Morgan específicamente, hablamos de la evolución de las sociedades humanas. Que tenemos salvajismo, barbarie
para posteriormente ir a lo que es la civilización. Y Morgan, en su Ancient Society, 1877, este es un libro que está en el Museo Etnográfico Dr. Andrés Barbero en la parte de arqueología, que es EA. EA es arqueología, ¿verdad? El hombre vivió en estado de comunismo primitivo. Eso es lo que sostiene. Este libro está solamente en inglés, al menos ahí. Muy bien. Llegamos hasta ahí. Esa es nuestra primera parte. Voy a dejar de presentar. Y voy a preguntarles. Bueno, no es muy largo. La primera parte, de hecho, es cortito. Pero después tenemos la segunda y la tercera parte que sí son un poco más largas. Entonces, mi consulta. ¿Sobre qué estuvimos hablando? Primeramente, Nicolás Vire, por favor. De la fase especulativa que empieza en el Renacimiento entre los siglos XIV y XVII. Y luego entre los siglos XVIII y XIX se empiezan a hacer los primeros estudios y las primeras excavaciones. Muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Muy amable. Daisy. Señora, presente. Me encanta esa energía, Daisy. Ya estás bien otra vez. Sí. Me alegra. Bien, Daisy. Sobre Pompeya, ¿qué me puedes decir? Pompeya fue una ciudad, o sea, es una ciudad Sí. que quedó bajo lava, a consecuencia de la erupción del Vesubio. Parte de lo que es la ciudad ahora se puede ver, lo que es su anfiteatro, el recorrido de ciudades. Yo estuve allí. ¿Cuándo Tuve nos la vamos a fortuna. pasar la foto, Daisy, para mirar y envidiar un poco? Tuve la fortuna de estar por ahí y es impresionante las criaturas, niños totalmente así como quedaron recostados en su imagen, vasijas, lo que era el fogón. Se podía diferenciar perfectamente lo que era la cocina de lo que era la habitación. Y es una de las, vamos a decirle, de los restos arqueológicos más memorables que tenemos, ¿verdad? Excelente, Daisy. Muchísimas gracias por tu participación. Y antes de que me salgan todos, ¿verdad? Porque viste que 3 ya corrieron cuando yo empecé a preguntar las cosas. No se asusten, no salgan corriendo, ¿verdad? Pues me imaginé como esos dibujitos animados corriendo así para que yo no le pregunte nada. Esto va a ser muy normal en mi clase, ¿verdad? Más que nada para dar una evaluación, necesitamos nosotros los docentes poder hacerles preguntas a ustedes que ustedes nos puedan responder. Si no puedan responder, se va a entender perfectamente. Tenemos muchas situaciones también, ¿verdad? Ahora, si estamos en clase, no van a poder abrir la puerta y salir corriendo. Ahora sí pueden escaparse así, digamos, de manera en silencio, más o menos, pero yo veo pues, cuando alguien sale de mi clase. Entonces, bien, continuamos un poco. A ver, Mauro González, ¿estás por ahí? Presente, profe. Ah, no, pero por supuesto que no podemos, Maximiliano. No sé cómo te explico. Ausente mismo te voy a poner así, es que salí corriendo. ¿Verdad? De hecho, que los que salieron, qué lástima, porque mira que yo acabo de guardar la lista. Si salís, ya no estás en mi lista. Bien, Mauro, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bien, también. ¿Me puedes explicar un poquitito acerca de Thomas Jefferson, por favor? ¿Qué fue lo que dijimos de Thomas Jefferson? Y la compañera Jazmín estuvo mencionando unos datos de que fue el tercer presidente de los Estados Unidos, que escribió la Acta de la Independencia y que en su propiedad privada se encontraron restos arqueológicos. Muy bien.
Maximiliano, ¿cómo estás? Ya que ya se corrió, parece, profe. Otro que corrió, bro. Silencio absoluto acá. Yo le veo en mi pantalla todavía. Está medio lento mi internet. Excusas, Maximiliano. Pero te respondo acá. Muy bien, perfecto, Maximiliano. Decime algo interesante de lo que es la disciplina arqueológica. ¿Por qué lo vemos como disciplina? ¿Qué fue lo que ayudó a que arqueología sea una disciplina? Ujú. Muy bien, pero ¿qué le ayuda a la arqueología a que sea una disciplina? Podemos hablar de los avances conceptuales, por ejemplo. ¿Cuáles fueron esos avances conceptuales? Puedes mencionarme uno nada más. Cristian González, ¿me puedes dar un avance conceptual de arqueología, por favor? Profe, yo te puedo decir que estuve más en la parte de Jad de Per, que estuve más con ese concentrado que fue el que había descubierto más tiempo lo que sería la existencia de la vida sobre la Tierra. Sí, y ayudó. Eso ayudó. Claro que sí ayudó. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya no se podía seguir sosteniendo que teníamos... Lo que es la parte bíblica. Sí, claro. Ya no se pudo sostener la parte bíblica. Se tuvo que aceptar que había una prehistoria. ¿Verdad? Y sí que la arqueología hace 3.000 millones de años ya estaba antes de Cristo. 3 millones, sí. 3 3 millones. millones, perdón. Sí. Eso es lo que estaba anotando. Ujú. Bien, ¿cuáles fueron los avances conceptuales? A ver, Ale López, ¿me puedes dar uno? Sí, profe. ¿Me puedes dar un avance conceptual de arqueología? Más o menos podemos entender la arqueología justamente como el estudio de la historia por medio de los vestigios, los restos materiales. Ujú. Bueno, muchas gracias. Denis, Sí, profe. ¿me puedes dar un avance conceptual de arqueología? Podría ser, profe, el hecho de que los primeros en investigar arqueología dejaron de basar los hallazgos y los vestigios, simplemente dejando en los museos para pasar a hacer hipótesis, profe. Bien, puede ser. Muy bien. Sí, Profe, esa no es esa parte que dijiste algo sobre lo deductivo, ¿o no? no.
hablamos después. Todo eso ayuda, todo eso es, digamos, una introducción a lo que después sí se va a hablar en arqueología como concepto, ¿verdad? Como disciplina, y son 3 los avances conceptuales. Profe, perdón si no se me entiende mucho por mi garganta. Sí. Eso sería lo que es los avances que se dieron en cuanto a los periodos de la prehistoria, por ejemplo, paleolítico, neolítico, eso, Sí, ¿verdad? ese es uno, sí, con Thompson. Edad de piedra, edad de bronce, edad de hierro. Ese es un avance conceptual, ¿verdad? Sistema de las edades. Juan Palacio. Gracias, Belén. Un avance, buenas, profe, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Perdón. Un avance conceptual puede ser descubrimiento, o sea, el descubrimiento de las civilizaciones antiguas. La antigüedad del hombre podemos mencionar como un avance conceptual también, ¿verdad? Que ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? la antigüedad del hombre, sistema de las 3 edades, que es la edad de cobre, de bronce y de hierro, ¿verdad? Y después hablamos directamente de Darwin, la evolución o la teoría que él da acerca Teoría de la evolución. teoría de la evolución. Muchas gracias, Nicolás Vire. Esos son los avances conceptuales. Sí. Antigüedad del hombre, sistema de las 3 edades y teoría de la evolución se llama. Esta parte está un poquito difícil, porque tenemos muchos nombres y tenemos muchos conceptos, ¿verdad? Acá ya hablamos de arqueología como ciencia, de todo lo que le ayuda a hacer por lo menos una disciplina o una ciencia. Depende de la perspectiva. Muy bien, dejamos hasta aquí. Nos vemos el próximo lunes. Es clase presencial, ¿verdad? Hasta el momento, así que nos vemos en clase. Que tengan muy buena noche. Sí. Dale, profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, Vale, pues, chao. Vale, profe. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Juan, levántate tu mano. Ya otra vez se le fue, parece. Chao, chao. Mauro, ¿qué pasó?